por el privilegio de estar aquí y poder hablarles a ustedes. Y le pido al Espíritu Santo, como cada consejo que le doy a alguien, como cada vez que tengo que yo hablar, que no sea yo, que sea el Espíritu Santo. Y bueno, pues todo lo que el Espíritu Santo hace es basado en la palabra, porque nosotros pues no tenemos nada que decir, nada que aportar, sino es que Dios nos usa como vasos frágiles, como vasos de honra, instrumentos útiles para edificación de la iglesia. Así que fíjense que le pido al Espíritu Santo que sea quien por favor tome la palabra, se manifieste y llegue a cada corazón de ustedes, porque que sea Él quien grabe la palabra en sus corazones, quien la arraigue, quien la plante para que demos fruto. Porque a veces cuando me toca predicar me siento reiterativa en un mismo tema o muy parecido, aunque todo va de la mano. He sentido en mis oraciones hacia la iglesia, hacia todos y cada uno de ustedes, que todos tenemos retos, tenemos puntos a mejorar, tenemos luchas, porque así es la vida. Dice: en el mundo tendréis aflicción, mas he aquí, yo he vencido al mundo. También dice que el Padre, si ama a su hijo lo corrige, si no, no lo ama. Entonces tenemos retos de diferentes formas. Una vez son retos para crecimiento, otros porque andamos medios descarriadones, en fin, y Dios en su infinita misericordia nos dice: véngase para acá, mijito, y nos duele porque a nadie le gusta la corrección. Y es más, cuando alguien nos dice: oye, creo que le estás regando en esta, ni aceptamos, nos indignamos, nos enojamos y ya casi ni queremos hablarle a la persona. Pero tenemos que tener un corazón humilde, tenemos que saber escuchar la palabra. Dice el sabio escucha la corrección, y el necio ni manera de hablarle, porque se amacha en sus cosas y bueno, es muy difícil. Y está muy de la mano con lo que habló Samuel, la fe y la obediencia. No podemos obedecer sin fe, no podemos obedecer si no conocemos la palabra, pero si la conocemos y queremos hacer nuestra voluntad, nos vamos a topar con muchos problemas, sinsabores, desazones. ¿Por qué? Pues porque Dios en su infinito amor escribió la palabra para que nos vaya bien, ¿sí? Entonces, flojitos y cooperando nos conviene. Entonces, también quería hacer un comparativo entre la fe y la esperanza. La esperanza puede tardar años y no llegar, porque siempre estamos esperando, pero la fe arrebata al momento. Y hay personas que están viviendo algún tipo de aflicción y casi diario están sufriendo, padeciendo, llorando, afligiéndose. A veces yo no sé tanto si es por uno mismo, porque hay un cierto egoísmo que nos hace estarnos flagelando, o por ignorancia de la palabra, o por qué, pero dice la palabra que cuando oremos, pidamos con fe creyendo y después demos gracias. Y vemos que la gratitud te cambia totalmente el panorama, te hace dejar de sufrir, dejar de esperar, dejar de flagelarte. ¿Por qué? Porque el ya agradecer es dar un paso realmente de fe, cambias el chip
Y entonces esa gratitud de gracias, Señor, porque ya recibí lo que tengo, son también leyes espirituales que te hacen ver las cosas que no son como si fueran. Dice, la fe es ver las cosas que no son como si fueran. Entonces tenemos que ejercitarnos. A mí me llama la atención, y tengo una hermana y sus hijos y sus hijas practican la meditación y son tan comprometidos, tan así diario, de cierta hora se sientan y están callados meditando. Y entonces yo digo, ¿cómo nosotros, como hijos de Dios, no podemos dedicar un tiempo al Señor cuando esté escrito que aquel que medita en la palabra de día y de noche y hace conforme en ella esté escrito, hará prosperar su camino? ¿Y qué le saldrá bien? Todo, y todo es todo. Entonces, también hay otra palabra bien clara, que si no la tienen clara, anótenla. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os vendrá por añadidura. Entonces, si buscamos el reino de Dios, vamos a encontrar también su justicia. Su justicia es que no nos vaya como nos debería de ir por nuestros errores, porque la justicia de Dios es reparar todos nuestros errores, que nos vaya bien aunque hayamos cometido errores y en fin. Entonces esa es la justicia de Dios y como debemos de vivir, pero sí tiene que haber un cambio. El pastor y yo diario oramos, así como nuestra familia, por Centro de Vida Cuernavaca, pidiendo que Dios nos dé entendimiento de su voluntad y de su amor en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese entendimiento de la palabra para arrebatar. Dice que la mesa está puesta, que Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, que unge nuestra cabeza con aceite, que nuestra copa está rebosando, que Cristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Está lleno de palabra de aliento, llena de palabra de esperanza, pero apenas pasa cualquier cosita y ya nos estamos tirando al piso. Y no, tenemos que vivir ya fortalecidos, fincados en la roca, bien plantados, para aunque vengan vientos y mareas, no nos muevan. Si a alguien le viene un malestar o X enfermedad, de no moverse de que Cristo llevó mis enfermedades y mis dolencias. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curada. Y a ver quién me saca de ahí. Nadie. También que dice en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de todos sus beneficios, porque Él perdona todas tus iniquidades. Las iniquidades son los peores pecados y Él los perdona. Él sana todas tus dolencias, todas las dolencias, nuestras dolencias las sana. Él rescata del hoyo tu vida y todavía que nos rescata del hoyo, nos corona de favores y misericordias. Nos rescata del hoyo, nos lava así como el hijo pródigo. Llegó oliendo a puerco, todo desgastado, hecho pedazos. ¿Y qué pasó? No lo bañaron, le pusieron ropas nuevas, un anillo, mataron al cordero gordo, todo porque así Dios, todavía de que rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y misericordias. Y si fuera poco, sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenecemos como las águilas. ¿A poco no? Pues yo sí me siento como una chamaca. Y aparte, ágil todo.
y aunque ya tengo mis añitos, pero esa palabra yo me la arrebato. Y lo que falta, porque no he hecho mi ejercicio que voy a hacer, pero creo la palabra. Si está escrito, les doy mi palabra que yo lo creo. Y luchas he tenido porque vivimos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque hay luchas. Y luchas hoy que nos duelen tanto, que nos desgarran en lo que más queremos, en todo, pero que tenemos que desarrollar esa habilidad de someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y ahí es donde se disipa nuestra pena, nuestro dolor. Ese es algo espiritual. Y otra cosa importante es hablar en lenguas. Casi la mayoría de aquí, alguno que otro no hablará en lenguas, pero podemos orar para que hablen. Y aunque vamos empezando mucho, si el enemigo te quiere decir, ay, sí, estás diciendo puras tonterías, no, hay que perseverar y tomar tiempo para leer la palabra, para orar en lenguas, porque con las lenguas nos edificamos a nosotros mismos. Y es pues no mágico, porque las cosas de Dios no son magia, más bien es sobrenatural. Cómo vamos viendo que cosas con las que batallamos, errores, defectos, todo, al rato ya ni nos acordamos, vamos viendo que ya cambiamos, que pasa tiempo y que hoy esta yo ni la conozco, ya es mejor que la de atrás. ¿Por qué? Porque las lenguas engrandecen el espíritu de quien somos portadores de la presencia de Dios. Y tenemos que alimentarnos, sí, de la palabra, pero también esos temas espirituales tenemos que usarlos. Por eso el enemigo no quiere que hablemos en lenguas, y tenemos que hablar, que sea ya una forma de vida. Y todo aquello que veamos en nuestra vida, en nuestra casa, torcidón, pues arrebatarlo, ganarlo y vivir bien, porque vivir mal ofende a Dios. ¿Para qué murió Jesús? No que para que tengamos vida y vida en abundancia. Y entonces, ¿por qué vamos a andar dando tumbos por acá y por allá? Pero eso nos tiene que caer el 20, y perdón que sea tan repetitiva, pero no sé cuándo me mueva el espíritu de hablarles estas palabras, hasta que se nos peguen y hasta que andemos con la cabeza en alto. Hace rato que decía la palabra reír, a veces queremos tirarnos al suelo de dolor y de pena, pero nos enseñaron hace mucho en Rema, y hombres y mujeres de Dios, que había que reírse aunque sea fingidamente, ja, 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 enemigo, estás vencido, y recordarle, resistid al diablo y huirá de vosotros, porque hay una lucha en contra del enemigo que tiene desde que fue echado del cielo, tiene engañando a la gente. Entonces ya tiene callo, pero no es creativo, siempre con lo mismo, engaña a las chamaquitas, que te quiero mucho, que te amo mucho, y caen en las redes de los chamacos. A los, no sé, los jugadores les da que se van ahí muy divertidos, que al bingo o a Las Vegas o al Sereno, y al rato ya vendieron hasta la camisa, porque así es el enemigo. A los que fuman primero un churrito de mota y al rato ya están bien metidos en las drogas. Entonces el enemigo es sutil y en tantas cosas engaña. Es más, te puede engañar en que alguien la está pasando mal, alguien que quieres y te duele. ¿Pero qué? Tenemos que decir, no te hago caso, porque esa persona, como le dijo la mamá de
del pastor Reinaldo al pastor Reinaldo, que esto no es novedad. Dios le dio convicción de que su hijo iba a servir a Dios, pero cualquiera que la hubiera ido diría, esta está, porque su hijo estaba tirado en la calle, hecho pipí, vomitado, borracho, drogado. Perdón, y él lo platica, por eso me atrevo. Es un testimonio fuerte, pero es un testimonio que ella fue y saliendo de recibir esa palabra, se encuentra al hijo ahí tirado. ¿Y saben qué hizo? Le dijo, tú no eres mi hijo, diablo mentiroso, mi hijo sirve al Señor, mi hijo. ¿Y ahora quién es el pastor Reinaldo? Tiene años sirviendo al Señor. Y no solo él, fue instrumento, y todos sus hermanos sirven al Señor y ahora sus hijos. Entonces, ¿qué hizo la hermana Carito? Así se llamaba la mamá del pastor Reinaldo. Arrebató, y no fue de un día para otro, porque a veces cuesta, o a veces el diablo te quiere engañar. El libre albedrío, ¿y qué pasa si Reinaldo no quiere? Pues no es de que quiera, yo estoy en la palabra y dice que Dios salvará a mis hijos, y en el nombre de Jesús yo estoy en la verdad, en la palabra, y lo arrebato. Como hay una palabra que dice, que ya se las he dicho, será quitado el botín al valiente. ¿Creen que le van a arrebatar un botín a un valiente? No, ¿verdad? No tan fácil. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Creen que un tirano va a ir a rescatar a alguien? Pues no, pero dice así, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. ¿Cuántos cautivos y engañados no hay? Entonces tenemos que ser valientes. Dice, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y sabrá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y sí es importante que aprendamos, que leamos la palabra, que memoricemos, porque en momentos difíciles podemos aplicarla, podemos declararla con convicción y con fe para arrebatar lo que nos pertenece. Por eso es importante no solo leerla, venir a la iglesia. Queremos empezar a hacer dinámicas de estudio en que podamos memorizar, recordar para arrebatar, en fin. Entonces quedamos que la esperanza, ay, se puede llevar mucho tiempo, pero la fe arrebata. Y no debemos de cansarnos de confesar, declarar. Y el que espera, no importa que pase tiempo, pero pues en fe no pasa mucho. Verá la victoria, recibirá la corona de gloria. Y les quiero leer aquí en Hebreos 11 que dice, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos estar ciertos de lo que esperamos? Viéndolo en nuestro espíritu, viéndolo. ¿Cómo decían que Abraham actuó como viendo al invisible, ¿no? Ajá, en esperanza contra esperanza. Entonces debemos aprender a ver con nuestros ojos espirituales para agarrar las promesas. Y dice aquí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la fe, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, no se veía naturalmente,
pero Dios ya lo tenía bien visto y planeado, ¿sí? Y así yo tengo vistas cosas que el Espíritu me ha puesto, que cualquiera que me oyera diría, esta ya se deschavetó, pero las creo, las declaro y las arrebato y las van a ver, porque les voy a dar testimonio de cosas maravillosas, grandes y poderosas que Dios tiene tanto para la iglesia como para, nos extenderemos a muchos lugares y todos los que aquí estamos se va a requerir de muchos líderes y todo para poder llevar a cabo tantos planes tan maravillosos que el Señor tiene. Dice aquí también, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿qué creen? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y saben qué es eso de crea que le hay? Crean que Él es más que suficiente, que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Que Él está con nosotros y en esa convicción debemos caminar. ¿Por qué creen que dice que Dios levanta nuestra cabeza por cuanto hemos conocido su nombre? Porque aquel que conoce la palabra no va a andar de cabizbajo ni tronado, va a andar de veras. Como, pues a mí me encanta la historia de David, cómo ese chamaquito fue a tirar al gigante. Cualquier estadística y cualquier cosa hubiera dicho que no se podía, pero que en Dios, mayor es nuestro Dios, tenemos que ver la victoria. Josué y Caleb fueron los únicos que vieron y que pudieron declarar: mi Dios es mayor que esos gigantes que hay ahí. Y así tenemos que ver en cada cosa que tengamos que conquistar, con los hijos, con la economía, con la salud, que son tres principales cosas con las que batallamos, porque son las cosas de las que fuimos redimidos. Fuimos redimidos por Cristo de la maldición de la ley. ¿Y cuál era la maldición de la ley? La muerte espiritual, la pobreza y la enfermedad. ¿Y a poco no es un común denominador de batalla? Y ya fuimos redimidos. ¿Y entonces para qué? ¿Para qué estamos sufriendo? Hay que agarrar lo que nos pertenece. Dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es y aparte crean que es más que suficiente, y Dios es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces imagínense a Noé, creo que ni yo vi en esas épocas. Dios le dice, y aparte Dios, cómo es minucioso y detallista, aquel que tiene esa capacidad de verle el detalle, es gente muy triunfadora. Me ha tocado ver grandes empresarios, gente muy picuda, y es gente que ve el detalle. Eso me ha tocado ver. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces a Noé le dio las medidas del arca, los materiales, la estrategia de cómo, todo minucioso.
Cuando se construyó el templo, también como dijo, de qué colores iban las cortinas, de qué material, de qué dimensiones, todo, para qué iba a ser, todo. Y no vamos lejos, vemos las cebras con sus rayitas, los tigres con sus rayitas, los pajaritos. Hace rato se paró uno padrísimo allá afuera, amarillo, con la cabecita negra y unas rayitas blancas, todo perfecto, porque Dios dice que sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza. ¿Acaso creen que no sabe lo que padecemos? Pero tenemos que dedicarle tiempo para nosotros oír su voz, que la palabra se haga rema en nuestra vida y así poder vivir como Dios quiere que vivamos, bien como hijos del rey, como embajadores del reino. ¿A poco han visto a los embajadores ahí todos fregados? Pues no. ¿A poco han visto a los reyes y sacerdotes todos amolados? No. ¿Y a poco en los antiguos que servían a Dios, como Job era bien rico, Abraham, Isaac, Jacob, el mismo Elías, que lo fueron a encerrar ahí en el patio de la cárcel, no fue y le dijo Dios que comprara una heredad? Pues tenía recursos. Entonces no tenemos que vivir mal, tenemos que ser tercos y declarar y arrebatar, y Dios nos da visión para hacer las cosas. Los recursos son muchos, y como decía Samuel, que toda puerta que se tenga que cerrar se cierra, pero que las puertas que se tienen que abrir se abran. Y lo que sí debemos estar seguros, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, podemos vivir en paz, en armonía, en gozo, ver el tiempo que estamos viviendo y bueno, mejorar todo, estar conscientes de que tenemos que mejorar. Bueno, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Quién que ustedes viera que ya estaba bien viejo Abraham, de 100 años, y su mujer de 90, ¿quién iba a pensar que iban a tener un hijo? El hijo de la promesa, ¿sí? Entonces cualquiera hubiera dicho Nel. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué le llaman a Abraham el padre de la fe? Porque él le creyó a Dios, y esa creencia hacia Dios pues hizo que se cumpliera el plan de Dios. Entonces tenemos que creerle. Por eso no hay que vivir ni tristes ni achicopalados, y en cuanto el enemigo nos venga a hablar sus mentirotas, decirle cállate, ¿no ves que Jesús te venció en la cruz? Ni te me acerques, vete Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo soy portadora de la presencia del Señor y estoy del lado del vencedor. Jesús te venció en la cruz, así que pa' afuera, pisoteado estás. Yo estoy juntamente sentado a la diestra del Padre, con Jesús en lugar de poder y autoridad.
y tengo el poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, ¿cómo? Nada me dañará y tengo el poder de condenar toda lengua que se levanta contra mí en juicio, porque esa es la herencia de los siervos de Jehová y mi salvación de Jehová vendrá. Y así tenemos tantas promesas, tanta palabra. Y aparte otra cosa, tenemos que ser piadosos, amorosos, no de que si alguien comete algo, que le vaya mal, que tengo un accidente. No, eso no es andar en el amor de Dios. Señor, ten misericordia, bendigo a tal persona, en tu infinita misericordia, ayuda a esta persona. Y de esa manera obra Dios. ¿Sí? Porque ¿qué creen? Que si empezamos a pensar barbaridades, se nos regresan. No nos conviene, aparte, eso está de la patada. Pero a veces hay confusión y tenemos que escucharlo. Entonces, bueno, pues ya leímos varias cosas de la fe que tenemos que tomar en cuenta. Quiero pedirle a Dios que oremos y que esa promesa, que podamos tener fresca esa palabra de fe y esperanza. ¿Qué quiero? La fe. ¿Qué herramientas tengo? Si no sabemos mucho usar la palabra, bueno, pues me meto a la concordancia a ver cualquier cosa de necesidad que haya. Y me pongo a ver las promesas, los versículos y orarlos, declararlos sobre mi vida, sobre la vida de mis seres queridos. Y dice, si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios que te la da a manos llenas. Entonces, si es sabiduría, si es sanidad, si es unidad, si es bendición, si es que resplandezca la voluntad de Dios, lo que sea. O acudimos con un hermano, una hermana, alguien, pero tenemos que fortalecernos en fe dando gloria a Dios. Dice que Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a dar gloria a Dios? Declarando la victoria, ¿sí? Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estar aquí reunidos, aprendiendo más de tu palabra. No tenemos que ser tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y pedirte, precioso Espíritu Santo, que nos des madurez, que nos des crecimiento, que seamos, Señor, esos vasos de honra y esas lámparas que no se esconden bajo el almud, sino lámparas que estamos para alumbrar a muchos y principalmente, Señor, a los nuestros, dando testimonio de tu voluntad y de tu amor, Señor, dando testimonio de que tu palabra es verdad. Precioso Espíritu Santo, obra en cada persona que estamos aquí reunidos. Unge, levanta, que tengan cuidado de alimentar esa relación contigo, porque tú eres todo. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, les dejaré al Consolador, que es su mismo y precioso Espíritu, para crecer, para alimentarnos, para vivir dignamente, Señor, como tus hijos. Te lo pedimos y lo ponemos delante de ti, precioso Espíritu Santo. Tú nunca dices no a quien clama a ti. Ven y sana, ven da nueva esperanza, concede los anhelos del corazón de cada uno, suple toda necesidad, Señor. Te lo pedimos en unidad, sabiendo, Señor, que tú escuchas, que tú te agradas de que los hermanos vivamos, habitemos juntos en armonía.
Aquí tú mandas bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Declaramos que cada necesidad, que cada quien ponga delante de Él su necesidad, cada necesidad y cada anhelo del corazón se cumpla. Oramos también por el nieto de Samuel, que hoy es su cumpleaños, que Dios le conceda larga vida, que lo guarde, que escuche la palabra y que aún de viejo no se aparte de ella y sea bendición para muchos, igual que su abuelo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.